Bueno, entonces, como todos los espacios donde hay membrana sirven para separar y para generar ambientes particulares, así la membrana citoplasmática de una célula genera un ambiente diferente dentro de la célula que afuera, la membrana del Golgi genera lo mismo con afuera y adentro del Golgi, el núcleo lo mismo. Bueno, con los cloroplastos y las mitocondrias se multiplica más porque tenemos dos sistemas de membrana, una endo y una exo, más ambientes, ambientes bioquímicos de vida, ¿sí? Entonces, como venía diciendo, acá se van acumulando protones, carga positiva de un lado, y de otro lado carga negativa o carga neutra. Entonces, los protones van a querer pasar para el otro lado de forma como sea. Entonces, esa energía que se va generando, los organismos vivos no son tontos, sino que la usan y la usan para generar ATP. Entonces, el ATP se dice que funciona a base o que se genera a base de fuerza protón motriz, porque realmente se producen con la ATPasa, esa que está ahí, ¿sí? Es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Del ATP, ¿sí? En este caso es fosforilación fotosintética. La oxidativa es en la mitocondria y la fosforilación fotosintética es dentro del cloroplasto. Entonces, esa fuerza protón motriz hace, ¿sí? Que ese motor, que es la ATPasa, funcione y se vaya generando ATP de forma, ¿sí? Muy básica a través de un gradiente de carga, ¿sí? Entonces, a medida que se va rompiendo el agua, se van generando cada vez más protones que van pasando para el otro lado, y los protones pasan del otro lado y ya se van uniendo al NADP, formando NADPH, ¿sí? Pero bueno, siempre va a haber muchos protones del lado del lumen del tilacoide porque el agua se va rompiendo a cada rato. Entonces, la fase lumínica, ¿sí? Es que dos moléculas de agua se van a ir hidrolizando, dos moléculas de NADP van a quedar disponibles para ser, ¿sí? Hidrogenadas y reducidas, tres moléculas de ADP más tres, ¿sí? Fosfatos inorgánicos van a quedar ahí disponibles para que luego de la reacción aparezcan seis moléculas de oxígeno, dos moléculas de NADPH, dos protones, ¿sí? Que van a generar el gradiente para que se genere más ATP y tres ATP, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta, duda, algo que no supe hacer entender? No, está claro. Entonces, hablamos ya de la fase lumínica. Ahora vamos a hablar un poco de la fase oscura, ¿sí? Que ocurre en el estroma. Entonces, esta fase oscura que ocurre en el estroma, ¿sí? ¿Qué pasó con esta diapositiva? Está. Esta fase oscura que ocurre en el estroma, eh, va a ocurrir, ¿sí? De acuerdo a un ciclo que encontró, digamos, que pudo investigar un señor llamado Calvin con otro laboratorio, con un señor que se llamaba de apellido Benson, y entre los dos constituyeron, o en realidad la ciencia le puso nombre a ese ciclo llamado ciclo de Calvin-Benson, ¿sí? Ciclo de Calvin-Benson, en honor a estos dos científicos que encabezaban los grupos de trabajo de fisiología vegetal y llegaron a dilucidar cómo era que se producían los hidratos de carbono simples dentro del cloroplasto, ¿sí? Estos dos señores, Calvin y Benson, llevaban adelante los proyectos de investigación. Y ahora vamos a ver cómo es que ocurre este ciclo de Calvin, ¿sí? Y que lleva adelante la generación de hidratos de carbono de forma simple.
Denme un segundito, sí, que necesito pasar al baño. Denme un segundo, ya vuelvo, perdón. Ok. Dale, profe, tranqui. Bueno, acá estoy. Ahora sí. Entonces, donde me había quedado era ya acá en el ciclo de Calvin-Benson, ¿sí? Estos dos señores. Entonces, este ciclo, como todo ciclo y como la palabra lo indica, es algo que es continuo, que nunca termina, ¿sí? Está ciclándose. Una molécula sirve de sustrato a la otra y así sucesivamente. Una genera que la otra se produzca. Y está dividido en tres fases, estos colorcitos que ven acá. Una fase, ¿sí? Carboxilativa, ¿sí? O la fase de carboxilación. Una fase reductora o reductiva, donde la fase de reducción, y la fase regenerativa, o la fase de regeneración. Entonces, vamos a tener, ¿sí? Moléculas, ¿sí? De 3 carbonos, moléculas de 4 carbonos, moléculas de 5 carbonos, ¿sí? Entonces, se van a ir regenerando estas moléculas, ¿sí? Vamos a tener una molécula de 5 carbonos que siempre se va a ir regenerando, ¿sí? Y vamos a tener moléculas de 3 carbonos que van a ir saliendo, y esas moléculas de 3 carbonos es el hidrato de carbono sencillo y simple que va a dar origen a todos los demás. Entonces, este ciclo siempre va a ir así. Entonces, tenemos la ribulosa 1,5-bifosfato, que es la primera, la que está ahí arriba, más una molécula de dióxido de carbono que entró por los estomas, ¿sí? Y arranca el ciclo. Entonces, carboxilación se le llama a la inserción de dióxido de carbono, ¿sí? En un esqueleto carbonado. En este caso va a ser la ribulosa 1,5-bifosfato, que va a tener dos fosfatos incluidos en el cuerpo, y el fosfato proviene del ATP, ¿sí? Entonces, esa ribulosa, que es una molécula de 5 carbonos, se le incorpora un sexto carbono por carboxilación, ¿sí? Esa molécula, ¿sí? A intermedio del ciclo, se va a ir convirtiendo, ¿sí? En dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato, ¿sí? Se va a ser reducido, porque ese dióxido de carbono está oxidado, y hay que reducirlo, ¿sí? Entonces, ese fosfoglicerato se lo reduce, se lo hidrata, y se lo transforma ya en un hidrato de carbono de hecho y derecho, ¿sí? Y una vez reducido el fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Uno de esos gliceraldehído 3-fosfato va y el otro sigue su ciclo para la regeneración. Y se regenera nuevamente la ribulosa 1,5-bifosfato. Y ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Porque así puede ser un enrollo. Entonces, el ciclo de Calvin-Benson ocurre en el estroma del cloroplasto, tiene 3 etapas.
una etapa de carboxilación o fijación del carbono, una etapa de reducción y otra de regeneración. Acá se encuentra la enzima más importante, que es la rubisco, que se llama así porque es ribulosa bifosfato carboxilasa, rubisco, ¿sí? Ribulosa bifosfato carboxilasa, ¿sí? Esa es la rubisco. Utiliza este ciclo, ¿sí? ATP y NADPH, formando, que se formó en la etapa anterior, y devuelve a la etapa anterior, ¿sí? NADP y ADP. Y el producto más importante de este ciclo es el G3P, que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Es la abreviatura. La rubisco no solamente es la enzima más importante del ciclo, sino que es la enzima más importante de la biosfera. ¿Sí? Es la enzima más abundante de la biosfera, es la que más biomasa de proteína hay, ¿sí? O enzimática de la biosfera. ¿Sí? Es la que más veces se repite, la mayor cantidad, ¿sí? Que hay en todos los organismos vivos, ¿sí? Sumando. ¿Sí? Hay mucha cantidad. Después, bueno, es también lo que dije antes, ¿no? Que la fotosíntesis lo que hace es, sí, en realidad los organismos fotosintéticos son los productores primarios netos, ¿sí? O sea, captan energía lumínica y sostienen al resto de la diversidad biológica, ¿sí? Sostienen la vida en el planeta, básicamente, la energía que fijan ellos. Por eso también es algo directo que la rubisco sea la mayor enzima de mayor cantidad en toda la biosfera, ¿no? Me explico, ¿no? ¿Me hago entender? Bueno, entonces, yendo un poco, ¿sí? a la realidad, entonces tenemos la ribulosa 1,5-bifosfato, que tiene 5 carbonos y 2 fósforos, por eso se llama bifosfato, a la cual se le va a incorporar una molécula de dióxido de carbono, se va a transformar en el gliceraldehído 3-fosfato, este es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? O PGA, ¿sí? Mejor dicho, esta ribulosa, ¿sí? 1,5-bifosfato se transforma en una molécula de vida corta, que no está el nombre ahí. Esa de vida corta automáticamente se quiebra en 2 PGA, ¿sí? En 2 fosfoliceratos, ¿sí? Estos 3 fosfoliceratos, ¿sí? Van a ser, ¿sí? Energizados con fósforo proveniente del ATP, ¿sí? Una vez que son activados y energizados estos PGA, estos 3 fosfoliceratos, se van a convertir en 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Y este BPG, ¿sí? Va a ser reducido. Esto, en realidad, los dos BPG van a ser reducidos y ahí se va a formar este famoso gliceraldehído 3-fosfato, el G3P. Uno de esos G3P va a salir y el otro va a continuar para la regeneración de la ribulosa 1,5, la ribulosa 5-fosfato, y luego esa ribulosa 5-fosfato con el agregado de un ATP va a ser la ribulosa 1,5-bifosfato. Siempre que ocurra una reacción química de este tipo, tiene que haber 2 moléculas de fósforo activando la molécula que va a ser sustrato para el proceso biosintético, ¿sí? Bioquímico. ¿Sí? Siempre tiene que haber 2 moléculas de fósforo para activar las moléculas para que se puedan llevar adelante los procesos bioquímicos, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Pero con las explicaciones teóricas que después, si quiera leer, lo va a ir leyendo. Frena el video, lo lee, o va al Nabors y lo lee, ¿sí? Paso a paso, que es lo que va a estar ocurriendo. Y el ciclo, este es el ciclo de Calvin, ¿sí? Simplificado, ¿sí? Donde lo que ocurre realmente para que se regenere la ribulosa 1,5-bifosfato es que se van a estar fijando 3 moléculas de dióxido de carbono, uno a cada, ¿sí? Ribuloso 1,5-bifosfato. Se van a generar 18, ¿sí? Se van a generar en realidad 6, ¿sí? Perdón, se van a generar, sí, 6 PGA,
6 BPG, de los cuales uno, después de ser hidrolizado y transformados en gliceraldehído 3-fosfato, va a salir, y 5 gliceraldehídos 3-fosfato van a recomponer esa molécula de 15 carbonos, porque si no es imposible. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir que son 15 carbonos que pasan a 18 por la incorporación de 3, esos 18 se dividen, se mantienen como 18 y luego vuelven a haber 15 porque 3 escapan del ciclo y se van a generar ese azúcar, el azúcar simple. ¿Se ve, gente, lo que estoy diciendo que parece chino? ¿Se ve? Sí, se ve bien chino. Pero bueno, no es una sola ribulosa bifosfato, son 3, y son 3 ribulosas bifosfato. Pasa que en términos prácticos nosotros lo tenemos que explicar así, como que hay una sola. Pero en realidad no es que hay una sola, hay 3. Hay 3 ribulosos no 5-bifosfato, hay 3 moléculas de dióxido de carbono que se van a insertar, se van a convertir ¿sí? en 6 fosfogliceratoos. Esos 6 fosfogliceratoos van a ser los 6 ¿sí? Activados con moléculas de ATP. Esos 6 bifosfogliceratos van a ser reducidos por las moléculas de NADPH, van a generar 6 gliceraldehído 3-fosfato, de los cuales 1 salen y se van a hacer procesos bioquímicos de otro tipo, y 5 siguen para el proceso de regeneración de la ribulosa. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la realidad, de forma simplificada también, ¿sí? Que es esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las etapas y cuáles son eso que ocurre en el ciclo de Calvin-Benson? Primero la carboxilación, que es la entrada del dióxido de carbono al ciclo, mediada por la rubisco. Al unirse el dióxido de carbono a una pentosa, ¿sí? La ribulosa 1,5-bifosfato, se forman 2 moléculas de 3-fosfoglicerato PGA. En la etapa reductiva o reducción, ¿sí? Las moléculas de PGA, ¿sí? De 3-fosfoglicerato, se reducen a gliceraldehído 3-fosfato, a G3P, con consumo de NADPH y ATP. Luego, una de esas se va y 5 quedan para la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Con consumo de ATP también. Es algo muy demandante de energía producir hidratos de carbono, ¿sí? No es gratis. Pero como la energía para hacer todo esto viene del sol, está bueno, ¿sí? Pues ahí sí se logra con un poquito más de libertad. Entonces la ecuación general de las reacciones dependientes de la luz son 12 agua, 12 NADP, 18 ADP, 18 fosforo inorgánico, dan como resultado 6 oxígenos, 12 NADPH, 12 protones y 18 ATP. La reacción general de la reacción independiente de la luz son 12 NADPH, más 12 protones, más 18 ATP, más 6 dióxido de carbono, son una glucosa, 12 NADP, 18 ADP, 18 fósforo inorgánico y 6 agua. Ahora, la simplificación me da la ecuación global con la que arrancamos, que 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 de agua me dan una glucosa, 6 oxígeno y 6 agua. ¿Sí? Eso es la simplificación de la ecuación general. Pero, ¿qué pasa? Acá tenemos que la proteína más abundante de la Tierra, como dije antes, tiene un detalle, tiene un pequeño detalle, ¿sí? Evolutivo, que todavía no se le resuelve el por qué, es un enigma todavía. Pero, ¿qué pasa? La rubisco es sensible al oxígeno y no siempre va a carboxilar, sino que a veces la rubisco tiene la capacidad de oxigenar. Entonces, puede agarrar la ribulosa 1,5-bifosfato
y convertirla en 3-fosfoglicerato, o puede agarrar la ribulose 1,5-fosfato y convertirla en 2-fosfoglicolato. ¿Sí? Y una cosa no es lo mismo que la otra, porque el 2-fosfoglicolato no sirve para generar hidratos de carbono simples. Entonces, la rubisco tiene esta capacidad de fijar oxígeno en vez de fijar dióxido de carbono. Y hay momentos en que la planta está estresada y esto ocurre y la planta se estresa más. Entonces notamos que hay una planta que no crece, o que crecen poco, que quedan enanas, que se amarillentean o que mueren. Y yo digo, pero si le puse una buena tierra, la riego bien, todo. Claro, resultó que no controlaste la temperatura ni la humedad ambiente y por ahí la planta no disponía de mucho dióxido de carbono, porque hacía mucho calor, ¿sí? Entonces el dióxido de carbono se fue, quedó mucho oxígeno y la planta en vez de fijar dióxido de carbono fijaba oxígeno y pasa eso. Y por eso en algunos cultivos de cannabis también le liberan adentro dióxido de carbono para que esto no ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En los lugares donde hay poca agua y mucho calor, los estomas tienden a cerrarse por una respuesta, ¿sí?, de tipo hormonal. Hormonal y ambiental, ¿no? Una respuesta al ambiente. Mucho calor, poca agua, cierran los estomas para transpirar menos y de esa manera no pierdo tanta agua y la posibilidad de morirme es menor. Pero, de esa manera, el dióxido de carbono que está afuera no puede entrar tan fácilmente adentro y el oxígeno tampoco va a poder salir tan fácilmente si cierran todos los estomas o algunos estomas. Entonces se empieza a acumular y de ese momento, cuando hace mucho calor y poca agua, las plantas sí empiezan a consumir ese oxígeno y lo van a fijar. Entonces se pierde carbono fijado, se consume en pH y se consume ATP igual, porque el ciclo sigue, pero no se fija carbono, ¿sí? Se fija oxígeno. Y se genera fosfoglicolato que no sirve para mucho, ¿sí? La planta después tiene que gastar energía en ese fosfoglicolato, reutilizarlo de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, no hay un porqué, todavía no se conoce, ¿sí? El porqué de que ocurra la fotorrespiración, ¿sí? Eso se llama fotorrespiración. Porque la rubisco, en vez de, ¿sí?, incorporar dióxido de carbono, incorpora oxígeno al cuerpo carbonado, ¿sí? Rompe el ciclo, se rompe el ciclo. Pero bueno, las plantas, ante esta, digamos, capacidad que tiene la rubisco para también asimilar el oxígeno a una molécula orgánica, idearon estrategias de vida para sobrellevar esto y a lo largo de la evolución aparecieron alternativas, tanto morfológicas como bioquímicas, para minimizar la aparición de la fotorrespiración. Entonces, cuando hay lugares con poca agua o mucho calor, o un ambiente, un invernadero, lo que sea, el consumo de oxígeno por la luz aparece y también se consume NADPH y ATP. Es un proceso opuesto a la fotosíntesis, diferente a la respiración mitocondrial, porque ocurre solamente frente a la luz y consume ATP. ¿Sí? Entonces, ¿por qué existe esta reacción? Todavía, como les dije antes, no hay una explicación directa de todo esto. Hay hipótesis, pero no hay una explicación directa de todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Y acá aparecen mecanismos, tanto ¿sí?, como pueden ser morfológicos o fisiológicos o como son bioquímicos, para contrarrestar esto. Y acá vamos a hablar de las plantas C4 y las plantas, ¿sí?, MAC o CAM, ¿sí?, que son las plantas del metabolismo ácido de las crasulaceas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Una manera de ganarle a los dos es concentrar el dióxido de carbono alrededor de la rubisco. O sea, no darle espacio a la rubisco para que llegue el oxígeno, por más que estén los estomas cerrados. ¿Sí? Entonces, las plantas encontraron una manera
Y estas son las famosas plantas C4, que hay muchos cereales C4, porque el metabolismo C4 abunda en los pastos, ¿sí? Entre las gramíneas abunda. No quiere decir que no hayan dicotiledóneas. Hay, pero en las monocotiledóneas abunda. Hay muchas monocotiledóneas C4. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata la ruta C4 fotosintética? Se trata en que hay una separación, ¿sí?, en el espacio dentro de la célula o dentro de diferentes tejidos, ¿sí?, de la hoja, de tal manera que la fijación del dióxido de carbono se hace separándola, ¿sí?, en el tiempo para que no se mezcle nunca la rubisco con oxígeno, ¿sí? Para que nunca la rubisco se mezcle con oxígeno. Y ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una enzima más en este ciclo de la ruta C4 que se llama PEP-carboxilasa, fosfoenol piruvato carboxilasa, ¿sí?, que va a tomar el dióxido de carbono y lo va a llevar y lo va a soltar dentro de donde se vaya a hacer la fase oscura y lo vas a dejar muy cerquita del rubisco, cosa que el rubisco siempre tenga a disposición dióxido de carbono y jamás le falte dióxido de carbono y nunca le llegue una molécula de oxígeno. De esta manera la fotosíntesis es eficiente por más que haga calor y poca agua. Este proceso de llevarle el dióxido de carbono consume un gasto mayor de ATP, pero reduce al mínimo la fotorrespiración. Fíjense que se dan algunas monocotiledóneas como la caña de azúcar o maíz. Entonces, este proceso de C4 se descubrió por primera vez, ¿sí?, en una planta monocotiledónea que tenía una estructura celular, ¿sí?, mejor dicho, una morfología diferente de la hoja, ¿sí?, una morfología diferente de la hoja. Y ahora la voy a mostrar. Tiene una morfología diferente de la hoja que se llama morfología Krantz o morfología Kranz del alemán, que significa corona, ¿sí? Entonces, las plantas con morfología Krantz son monocotiledóneas generalmente, ¿sí?, que tienen esto que se ve ahí, ¿sí?, como lo ven ahí. Uy, estoy quedando con poco tiempo. Como se ve acá, ¿sí? Entonces, alrededor del haz vascular de la hoja, estas plantas generan una corona de células fotosintéticas, ¿sí?, de un clorénquima, ¿sí?, de un clorénquima. Generan un clorénquima, ¿sí? Y ese clorénquima va a ser el encargado de estar ahí y donde se va a acumular el dióxido de carbono, ¿sí? Y el resto es un parénquima esponjoso normal y también va a tener, ¿sí?, parénquima empalizada normal. Pero a su vez va a tener alrededor de la vascular una corona. Entonces se decía antiguamente que todas las plantas que tengan una estructura Krantz al corte transversal de la hoja iban a ser C4, son C4, ¿sí? Hoy por hoy ya se sabe que eso no es así, que no hace falta que haya una separación en tejidos diferentes de la captación de dióxido de carbono para que se haga la, la carboxilación, sino que ahora también con que se separe un poquito entre diferentes células o que existan las enzimas para poder, digamos, llevarse adelante el, la fase C4, ya está, ¿sí? Esto es lo que estaría ocurriendo. Hay empalizada, pero también hay, sí, otras
células digamos, otro parénquima clorofiliano especializado que va a estar alrededor de las vasculares. ¿Sí? Que se llama corona o vaina Kranz. ¿Sí? O vaina en corona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El resto de las células del cuerpo, de la hoja, ¿sí? El resto de las células de la hoja, que están ahí, están en contacto con el aire, ¿sí? Pero la célula Kranz de la corona no está en contacto con el oxígeno, jamás. Porque, ¿qué pasa? Esta PEP carboxilasa lo que hace es agarrar el dióxido de carbono que haya por ahí, lejos de la célula en corona, lo va a fijar y lo va a llevar adentro de esa célula en corona donde está el ciclo de Kelvin, ¿sí? De Kelvin-Benson. Entonces, jamás el ciclo de Kelvin va a estar, ¿sí? Donde haya oxígeno, porque la célula, la planta, se encarga de separarlo, de alejarlo del oxígeno, poniéndolo, en el caso que haya corona, en un tejido especializado llamado corona Kranz. Pero en el caso que no haya corona, en una célula cualquiera, alejada de donde haya oxígeno. No hace falta que haya una estructura, ni un tejido, ni una anatomía específica para que haya planta C4, ¿sí? Para que haya metabolismo C4. El metabolismo C4 va a ocurrir mientras la planta tenga la batería de enzimas que están acá arriba, la PEP carboxilasa. ¿Sí? Mientras la planta tenga PEP carboxilasa, que es la más importante, y después hay otras enzimas también acá adentro, que lleven el dióxido de carbono y lo liberen, ¿sí? Cerca de donde se haga el ciclo de Kelvin, ya está. Esa planta puede ser considerada, ¿sí? Una planta C4. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, sí. 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 O sea, antes se creía, hasta hace unos años atrás, hará unos 10 años más o menos, que solo las plantas C4 eran aquellas que tenían la morfología Kranz. Hoy ya no, ¿sí? Hoy ya no es una realidad eso, ¿sí? Hoy ya se hace un estudio, se ve que la planta tiene las enzimas, es C4 también, ¿sí? Y esto para la C4. ¿Sí? Y después tenemos, ¿sí? El metabolismo CAM o la ruta CAM, que es el metabolismo ácido de la crasulácea, ¿sí? O en inglés, Crasularase Acid Metabolism, ¿sí? Como está acá, CAM. Pero es también más conocido como metabolismo MAC en castellano, ¿sí? Y acá lo que hacen las crasas, cactus y cactáceas, ¿sí? Y crasuláceas, ¿sí? Es separar en el espacio, en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hacen las crasuláceas es tener las enzimas también del C4, pero abren los estomas, ¿sí? Por la noche, ¿sí? Cuando hace frío, ¿sí? Cuando hay más agua, entonces no hay tanta posibilidad de que ocurra, ¿sí? La fotorrespiración, y durante el día, ¿sí? Cierran los estomas. Entonces, durante la noche abren los estomas, entra el dióxido de carbono, en ese momento la PEP carboxilasa fija, ¿sí? Y transforma todo ese dióxido de carbono en ácido málico o otro ácido orgánico, puede ser cualquiera, el ácido málico es el más común, pero puede ser otro ácido orgánico, y durante el día no se abren los estomas, de manera que el oxígeno no entre, que es donde más calor hace y menos agua hay. Entonces ese ácido málico es transformado, ¿sí? Durante el día, de vuelta, en las moléculas listas para que entren al ciclo de Calvin, y el ciclo de Calvin se produce, ¿sí? Y durante la noche se libera, ¿sí? Se va generando, perdón, el ácido málico. Entonces, por eso es muy común que uno le mida el pH a un cactus a la mañana temprano y es un pH muy ácido. Porque claro, estuvo toda la noche fijando dióxido de carbono y acumulando ácido málico, como puede ser cualquier otro ácido orgánico. Entonces yo le mido un pH a un cactus
o a una crasulácea a la mañana temprano, y va a tener un pH ácido. Ahora, si lo mido al mediodía, y va a tener un pH neutro o más alcalino, ¿sí? Porque ese ácido se va a ver reconvertido en malato de vuelta, ¿sí? O en piruvato o en otra cosa, para el nuevo a la noche reconvertirse de vuelta en ácido málico y volver a captar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, durante la noche, el ácido orgánico es generado, es guardado, ¿sí? No hay, no, y ¿qué pasa? Durante la noche también tampoco se va a llevar a cabo el ciclo de Calvin porque tampoco va a haber tanto NADPH ni tampoco ATP. Entonces, ¿qué pasa? Ahí queda quieto eso, se guarda el ácido orgánico y durante el día se libera ese dióxido de carbono porque el ácido orgánico es roto, ¿sí? Y se forma el ciclo de Calvin, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Sí, Sí, creo que sí, sí. Entonces, estas son las grandes diferencias con el ciclo CAM y el ciclo C4 y las plantas C3, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias que vamos a tener en los tipos fotosintéticos, ¿sí? O en los mecanismos de fotosíntesis? Y en cuanto a la separación de la fijación inicial de dióxido de carbono y el ciclo de Calvin, no hay separación en la C3, en la C4 hay separación, ¿sí? En diferentes espacios, ya sea morfológicos o no, y entre el día y la noche en el CAM, en el tiempo, ¿sí? Estomas abiertos durante el día, en las primeras C3 y C4 sí, durante el día sí, las CAM no. Y mejoras adaptados a ambientes frescos y húmedos C3, mejor adaptados a ambientes cálidos y soleados C4, y mejor adaptados a ambientes muy cálidos y secos las CAM, ¿sí? O sea, en sí son respuestas, ¿sí? Que se dan a los diferentes ambientes donde van a vivir las plantas y los lugares que habitan, ¿sí? Cada planta va a ocupar un nicho ecológico diferente y eso va a tener que también adaptarse a ese nicho o perecer, ¿sí? Entonces, estos son adaptaciones a esos ambientes. Ni más ni menos. Y bueno, hasta acá, entonces, llegamos con este teórico. Ahora vamos a hacer un pequeño descansito, ¿sí? Un pequeño descansito. Son y 23, ¿sí? Y 43